El aire cortante de la Patagonia argentina golpeó el rostro de Matías Suárez mientras ajustaba su mochila frente al hostal Vientos del Sur, en el Calafate. Era marzo de 2011, temporada alta para el turismo en la región, cuando el verano austral comenzaba a ceder ante los primeros indicios del otoño. Las hojas de los ñires cambiaban gradualmente de color, y los días, aunque todavía largos, comenzaban a acortarse con un ritmo perceptible. ¿Tienes todo listo para mañana?, preguntó Catalina, su novia desde hacía 3 años, mientras verificaba por quinta vez su lista de equipamiento en su pequeña libreta de cubierta gastada. La luz del atardecer patagónico bañaba su rostro con un resplandor dorado, iluminando las pecas que salpicaban sus mejillas. «Todo en orden. Será la mejor excursión de nuestras vidas», respondió Matías, besándola en la frente. A sus 28 años, este fotógrafo freelance de Buenos Aires había estado ahorrando durante meses para este viaje especial. El Parque Nacional Los Glaciares representaba para él la culminación de un sueño profesional: capturar el imponente hielo patagónico en su máximo esplendor. En la mesa compartida del comedor del hostal, otros 4 viajeros se unieron a ellos esa noche. Elena y Roberto Méndez, hermanos españoles de Barcelona que habían dejado sus trabajos corporativos para tomarse un año sabático recorriendo Sudamérica. Sophie Lemaire, una estudiante francesa de geología fascinada por las formaciones glaciares, y Daniel Cooper, un montañista canadiense con experiencia en rutas de alta dificultad. Entonces, ¿todos van a hacer la ruta alternativa hacia el glaciar mañana?, preguntó Roberto, mientras compartían una botella de Malbec argentino. «Sí, quiero fotografiar el glaciar desde ángulos menos convencionales», explicó Matías, mostrando en su cámara profesional algunas tomas que había capturado ese día en el pueblo. Las rutas turísticas están siempre abarrotadas y dicen que este sendero ofrece vistas increíbles que pocos turistas conocen. Daniel asintió con entusiasmo. El guía local me habló de esa ruta. No está en los circuitos oficiales, pero es perfectamente accesible para gente con experiencia media. 3 horas de caminata hasta un mirador natural que te deja prácticamente frente a la pared de hielo. «¿Y es seguro?», preguntó Elena, la más cautelosa del grupo, revolviendo nerviosamente su taza de té. «Totalmente», respondió Daniel con la confianza de quien había escalado montañas en 3 continentes. «Solo debemos seguir las indicaciones de Jorge, mantener el rumbo y regresar antes del atardecer. Nada fuera de lo común para quienes han hecho trekking antes». Jorge Ramírez, un guía local de 45 años con más de 2 décadas recorriendo la zona, había sido contratado por Matías para llevarlos por esta ruta alternativa. Aunque no era un sendero oficial del parque, era conocido entre los lugareños y algunos fotógrafos especializados. Esa noche, mientras el viento patagónico azotaba las ventanas del hostal, los 6 viajeros terminaron de preparar sus mochilas: agua, alimentos energéticos, ropa de abrigo, equipos fotográficos y el entusiasmo de quienes están a punto de contemplar una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta. La mañana siguiente amaneció sorprendentemente clara. El pronóstico había anticipado cielos nublados, pero a las 7:30 am, cuando Jorge apareció en la camioneta para recogerlos, un cielo de un azul intenso se extendía sobre las montañas. «Tenemos suerte», comentó Jorge mientras conducía por el camino de ripio que se alejaba gradualmente del Calafate. «Pero no se confíen, el clima aquí cambia en cuestión de minutos. Debemos estar atentos». Después de casi 1 hora de viaje por caminos cada vez más irregulares, llegaron al punto de inicio del sendero. No había infraestructura turística, solo un pequeño claro donde Jorge estacionó la camioneta. A lo lejos, el glaciar se asomaba entre las montañas como una inmensa serpiente blanca descendiendo hacia el lago. «Recuerden seguir siempre el sendero marcado», explicó Jorge mientras distribuía radios de comunicación entre los excursionistas. «La ruta no es difícil, pero requiere atención. Mantengan contacto visual entre ustedes en todo momento». La caminata comenzó con entusiasmo. Matías documentaba cada paso con su cámara, capturando no solo el paisaje, sino también los rostros emocionados de sus compañeros. El sendero ascendía gradualmente por un bosque de lengas, para luego dar paso a una vegetación más baja y resistente al viento. Cerca del mediodía, cuando llevaban aproximadamente 2 horas de caminata,
El clima comenzó a cambiar. Nubes densas empezaron a formarse sobre las montañas y el viento incrementó su intensidad. «Esto no me gusta», murmuró Jorge, consultando su GPS. «Deberíamos llegar al mirador en unos 40 minutos, pero si el clima sigue empeorando, tendremos que regresar sin completar la ruta». Los 6 turistas intercambiaron miradas de preocupación, pero decidieron continuar. Habían recorrido demasiado para rendirse ahora. A medida que ascendían, la visibilidad disminuía. Lo que había comenzado como un día perfecto se transformaba rápidamente en una tarde amenazante. Jorge mantenía el paso firme al frente del grupo, consultando regularmente su equipo y verificando que nadie se rezagara. Fue entonces cuando Catalina se detuvo bruscamente. «¿Escuchan eso?», preguntó, girando la cabeza hacia la ladera de la montaña. Un ruido sordo, distante pero perceptible, resonaba entre las rocas. Jorge palideció instantáneamente. «¡Avalancha! Todos fuera del sendero, hacia aquellas rocas», gritó, señalando una formación rocosa a unos 30 metros de distancia. Lo que ocurrió después quedó fragmentado en la memoria del guía. El grupo comenzó a correr hacia el refugio natural, pero la nieve y el hielo descendían más rápido de lo que cualquiera hubiera podido anticipar. Una nube blanca envolvió la ladera, y el estruendo se volvió ensordecedor. Jorge solo recordaba haber llegado hasta las rocas, sentir el impacto de la nieve a su alrededor, y luego, nada. Cuando recobró el conocimiento, estaba parcialmente cubierto de nieve, con una herida en la cabeza y completamente solo. Las primeras llamadas desesperadas no obtuvieron respuesta. Las radios no funcionaban. El sendero había desaparecido bajo una capa de nieve y escombros. De los 6 turistas no había rastro alguno. Con el cuerpo entumecido por el frío y la conmoción, Jorge logró descender hasta donde había dejado la camioneta y dar la alarma. Para cuando los equipos de rescate llegaron a la zona, la noche ya había caído sobre la Patagonia, y con ella, un silencio glacial envolvió la montaña donde 6 vidas acababan de desvanecerse sin dejar rastro. El pequeño aeropuerto de El Calafate nunca había visto tanta actividad como en aquella primera semana de abril de 2011. Periodistas de medios nacionales e internacionales, familiares desesperados y curiosos locales, se agolpaban en la terminal mientras arribaban especialistas en rescate de montaña desde distintos puntos de Argentina, Chile y Europa. Alejandro Suárez, el padre de Matías, descendió del avión con el rostro marcado por el cansancio y la incertidumbre. A sus 59 años, este profesor universitario de Buenos Aires jamás había imaginado que tendría que viajar a la Patagonia para buscar a su único hijo. «¿Hay alguna novedad?», preguntó inmediatamente a Patricia, la madre de Catalina, quien había llegado el día anterior. Patricia negó con la cabeza. Sus ojos enrojecidos delataban noches sin dormir. «Los equipos siguen trabajando, pero el clima no ayuda. La nieve no deja de caer». El Centro de Operaciones de Rescate se había establecido en un hotel cercano al Parque Nacional. Allí, los familiares recibían actualizaciones diarias sobre el progreso de la búsqueda. Los padres de Sophie habían volado desde Francia, la hermana mayor de Daniel desde Toronto, y los padres de los hermanos Méndez desde Barcelona. 6 familias unidas por la angustia, intentando mantener viva la esperanza mientras los días pasaban. Jorge Ramírez, el guía que había sobrevivido al incidente, se convirtió en una figura central y controvertida. Aunque había proporcionado toda la información posible para facilitar la búsqueda, muchos cuestionaban su decisión de haber continuado la excursión a pesar del cambio en las condiciones climáticas. «No era una ruta autorizada por el Parque Nacional», explicó con frustración el jefe de guardaparques durante una rueda de prensa. Aunque no era ilegal acceder a esa zona, no formaba parte de los senderos recomendados precisamente por el riesgo de avalanchas. Jorge, hospitalizado durante los primeros días por hipotermia y una conmoción cerebral, llevaba ahora el peso de ser el único superviviente. «Conozco esas montañas desde que tengo memoria», repetía a quien quisiera escucharlo. «En 20 años nunca había ocurrido algo así en esa ladera. Fue impredecible». Durante las primeras 72 horas, la operación de rescate trabajó bajo la premisa de encontrar sobrevivientes. Helicópteros sobrevolaban la zona afectada siempre que las condiciones lo permitían. Equipos con perros de rescate peinaban el área donde supuestamente había ocurrido la avalancha.
Rescatistas expertos en hielo y nieve analizaban las posibles trayectorias que podrían haber seguido los cuerpos arrastrados por la nieve. Pasada una semana, la esperanza comenzó a desvanecerse. El frío extremo de la región hacía prácticamente imposible la supervivencia sin refugio adecuado, especialmente si alguno de los turistas había resultado herido. Debemos ser realistas, explicó con tacto el coordinador del operativo a las familias reunidas en una sala del hotel. A estas alturas, estamos buscando restos. La palabra cayó como una losa sobre los presentes. A medida que abril avanzaba, los recursos asignados a la búsqueda comenzaron a reducirse. Los medios de comunicación, inicialmente volcados en la historia, fueron perdiendo interés gradualmente. Las familias, que habían dejado sus vidas en pausa, enfrentaban ahora decisiones difíciles. «No puedo quedarme indefinidamente», confesó entre lágrimas la madre de Sophie mientras empacaba sus pertenencias. «Tengo otros 2 hijos que me necesitan en Francia, pero siento que estoy abandonando a Sophie». Para finales de abril, solo Alejandro Suárez y los padres de los hermanos Méndez permanecían en El Calafate. Se habían instalado en un pequeño apartamento alquilado, decididos a no marcharse sin respuestas. «Mi hijo está en algún lugar de esa montaña, y no pienso irme sin él», declaraba Alejandro con una determinación que ocultaba su desesperación creciente. Mayo trajo consigo el inicio del invierno patagónico. Las búsquedas se volvieron más esporádicas, limitadas por las condiciones climáticas cada vez más adversas. Para junio, oficialmente, la operación de rescate se había convertido en una búsqueda de restos, realizada principalmente por voluntarios locales y algunos guardaparques. En Buenos Aires, Santiago, Barcelona, París y Toronto se realizaron ceremonias conmemorativas, funerales sin cuerpos donde amigos y familiares intentaban encontrar un cierre imposible. Fotografías de los 6 desaparecidos presidían altares improvisados, rodeadas de flores y recuerdos. En el apartamento de Matías y Catalina en Buenos Aires, las facturas se acumulaban sin abrir. Sus teléfonos celulares, desconectados por falta de pago, ya no sonaban. Sus empleadores, inicialmente comprensivos, habían tenido que cubrir sus puestos con otros profesionales. La vida, implacable, continuaba para todos excepto para aquellos atrapados en el limbo de la desaparición. Jorge Ramírez abandonó su profesión como guía. La culpa, justificada o no, le impedía volver a las montañas que había recorrido toda su vida. Se trasladó a Río Gallegos, donde encontró trabajo como guardia de seguridad, intentando reconstruir su vida lejos de los glaciares y de las miradas acusadoras. Con el paso de los meses, las búsquedas se redujeron a expediciones esporádicas cuando las condiciones lo permitían. El caso de los 6 de El Calafate, como los había bautizado la prensa, pasó gradualmente al olvido mediático, convirtiéndose en una nota al pie en la historia de la región. Para el primer aniversario de la desaparición, en marzo de 2012, Alejandro Suárez regresó a El Calafate. Había envejecido 10 años en uno solo. Junto a él, viajaron Patricia y algunos familiares de los otros desaparecidos. Realizaron una pequeña ceremonia frente al glaciar, liberando 6 linternas al cielo nocturno. «Sé que mi hijo está ahí», murmuró Alejandro, contemplando la inmensa masa de hielo que brillaba bajo la luz de la luna. «Y sé que algún día la montaña nos lo devolverá». Pero los años pasaron sin novedades. Las familias, obligadas a continuar con sus vidas, aprendieron a convivir con la ausencia y la incertidumbre. Algunos lograron adaptarse mejor que otros. La madre de Daniel, por ejemplo, estableció una fundación para mejorar la seguridad en actividades de montaña. Los padres de Elena y Roberto, en cambio, se divorciaron, incapaces de soportar el peso compartido del dolor. El caso de los 6 turistas desaparecidos se convirtió en parte del folclore local de El Calafate. Los guías lo mencionaban como advertencia sobre los peligros del hielo y las condiciones cambiantes. Los libros de historia regional lo incluían como uno de los accidentes más trágicos en la zona. Y gradualmente, la historia real comenzó a mezclarse con especulaciones y teorías alternativas. Dicen que si te acercas a esa parte de la montaña en la noche, puedes escuchar voces llamando por ayuda, contaban algunos lugareños a los turistas más crédulos. Para 2015, 4 años después de la desaparición, las búsquedas oficiales habían cesado por completo.
La naturaleza patagónica, inmensa e implacable, había reclamado definitivamente a los 6 viajeros, convirtiéndolos en parte de su misterio eterno. O eso parecía, hasta que el glaciar comenzó a revelar sus secretos. El invierno de 2019 fue particularmente severo en la Patagonia argentina. Temperaturas más bajas de lo habitual y nevadas intensas obligaron a cerrar temporalmente algunas rutas turísticas en el Parque Nacional Los Glaciares. Para julio, cuando el frío alcanzaba su punto máximo, pocos visitantes se aventuraban más allá de los miradores principales. Lucas Andrade, guardaparques desde hacía apenas un año, realizaba su recorrido habitual por el sector oriental del parque. A sus 31 años, este biólogo de Córdoba había elegido este remoto destino buscando contacto con la naturaleza en su estado más puro. Aquella mañana de julio, el termómetro marcaba 8 grados bajo cero y un viento cortante barría la superficie del hielo. Sector este verificado, sin novedades, informó por radio, mientras avanzaba siguiendo la línea donde el hielo se encontraba con la roca. Su trabajo consistía principalmente en monitorear cambios en el glaciar, prevenir acercamientos peligrosos de turistas imprudentes y documentar la flora y fauna local. Fue entonces cuando algo inusual captó su atención, un destello metálico, apenas perceptible entre el hielo y las rocas. En cualquier otro entorno natural, Lucas habría pensado en basura dejada por turistas, pero en esta zona, de acceso restringido y difícil, cualquier objeto humano resultaba sospechoso. Con cuidado, se acercó al punto donde había visto el reflejo. El hielo en retroceso había liberado una pequeña cavidad entre las rocas, y allí, parcialmente cubierto de hielo, se encontraba lo que parecía ser un objeto de color naranja brillante. Usando su piqueta con precisión, Lucas comenzó a liberar el objeto. A medida que el hielo cedía, reconoció una mochila de montaña de alta gama, del tipo que utilizan los excursionistas experimentados. La tela, aunque desteñida por la exposición, conservaba su característico color naranja de seguridad. Central, soy Andrade. He encontrado una mochila en el sector este, cerca del punto de convergencia, informó por radio, su voz traicionando cierta excitación. Parece haber estado atrapada en el hielo durante bastante tiempo. Mientras esperaba instrucciones, Lucas examinó con cuidado el exterior de la mochila. No había identificación visible, pero el modelo era claramente de una marca canadiense, especializada en equipamiento para condiciones extremas. Andrade, proceda con precaución. Documente todo antes de mover cualquier elemento y espere al equipo de apoyo, respondió la voz de su supervisora desde la central. Durante los 45 minutos que tardaron sus compañeros en llegar, Lucas fotografió meticulosamente el sitio del hallazgo y los alrededores. La posición de la mochila sugería que había sido arrastrada por el movimiento natural del glaciar, posiblemente desde una zona más elevada. Cuando el equipo de apoyo llegó al lugar, la mochila fue cuidadosamente extraída y colocada en una bolsa especial para evidencias. En circunstancias normales, un objeto perdido no generaría tanto protocolo, pero todos en el parque sabían que cualquier hallazgo inusual podía estar relacionado con los 6 de El Calafate, un caso que continuaba presente en la memoria colectiva de la región. De vuelta en la estación de guardaparques, la mochila fue colocada sobre una mesa limpia y fotografiada nuevamente desde todos los ángulos. Luego, con guantes, procedieron a abrirla. El interior está sorprendentemente bien conservado, comentó Martina Vázquez, la jefa de guardaparques, mientras examinaba el contenido. El frío extremo ha preservado muchos de los elementos. En el interior encontraron lo típico de una excursión de día: una botella de agua metálica vacía, un paquete de galletas energéticas intacto, una navaja multiusos, un kit básico de primeros auxilios, un mapa laminado de la región y, envuelta cuidadosamente en un calcetín de lana para protegerla, una cámara fotográfica digital. Es una Nikon D90, identificó inmediatamente Lucas, fotógrafo aficionado. Sabe un modelo profesional de hace unos años. La cámara, aunque evidentemente dañada por la exposición a la humedad y el frío, mantenía intacta su tarjeta de memoria. El hallazgo elevó considerablemente la tensión en la sala. Si la tarjeta contenía fotografías y podía ser recuperada, podrían tener las primeras pistas reales sobre lo ocurrido
aquel fatídico día de 2011. Debemos notificar inmediatamente a las autoridades y a las familias, decidió Martina, consciente de la importancia del descubrimiento. Mientras tanto, aseguremos toda la evidencia y enviemos la tarjeta de memoria a los especialistas en Buenos Aires. Ese mismo día, se activó el protocolo para casos de personas desaparecidas. La policía de El Calafate fue notificada, y ellos a su vez contactaron a la unidad especializada en Buenos Aires. La noticia, inicialmente manejada con discreción, no tardó en filtrarse a los medios locales. Posible evidencia del caso de los 6 turistas desaparecidos, anunciaban los titulares al día siguiente. La historia, dormida durante años, volvía repentinamente a la actualidad. Alejandro Suárez recibió la llamada mientras corregía exámenes en su pequeño apartamento en Buenos Aires. 8 años después de la desaparición de su hijo, seguía dando clases en la universidad, aunque su pasión por la enseñanza se había desvanecido junto con Matías. ¿Han encontrado una mochila?, repitió, intentando procesar la información. ¿Y una cámara? Puede ser de Matías. Del otro lado de la línea, el oficial de policía explicaba que aún no podían confirmar la identidad del propietario, pero que las características de la mochila coincidían con el equipamiento que llevaban los excursionistas ese día. «Volaré mañana mismo», decidió Alejandro sin dudarlo. Similar escena se repetía en los hogares de las otras familias afectadas. En Barcelona, los padres de Elena y Roberto recibieron la noticia con una mezcla de esperanza y temor. En París, la madre de Sophie se desmayó al enterarse. En Toronto, la hermana de Daniel inmediatamente compró un pasaje a Argentina. Mientras tanto, en un laboratorio especializado en recuperación de datos en Buenos Aires, 2 técnicos trabajaban contrarreloj para extraer la información de la tarjeta de memoria dañada. «La humedad ha afectado los contactos, pero el chip parece intacto», explicó uno de ellos a su colega. «Si tenemos suerte, podremos recuperar al menos parte del contenido». Después de 48 horas de trabajo meticuloso, lograron acceder a los archivos. La tarjeta contenía 347 fotografías, la mayoría tomadas durante lo que parecía ser un viaje por la Patagonia. Las últimas 89 correspondían al día de la desaparición. «Dios mío», murmuró el técnico al ver la secuencia final. «Tenemos que notificar esto inmediatamente». 3 días después del hallazgo de la mochila, los familiares de los desaparecidos se reunieron en la comisaría de El Calafate. Algunos se reencontraban por primera vez en años, unidos nuevamente por la esperanza de respuestas. El jefe de policía, acompañado por Martina Vázquez y un representante del laboratorio, les explicó la situación con la mayor delicadeza posible. «Hemos identificado la mochila como perteneciente a Matías Suárez, gracias a un distintivo de la Universidad de Buenos Aires adherido al interior», comenzó. «La cámara también era suya y hemos logrado recuperar las fotografías de la tarjeta de memoria». Alejandro asintió, su rostro una máscara de emociones contenidas. A su lado, Patricia, la madre de Catalina, apretaba su mano con fuerza. «Las fotografías documentan el día de la excursión, desde la salida del hostal hasta momentos previos al incidente», continuó el oficial. «Creemos que estas imágenes pueden ayudarnos a reconstruir lo sucedido y posiblemente a localizar a los desaparecidos». En una pantalla instalada especialmente para la ocasión, comenzaron a proyectar las fotografías recuperadas. Las primeras mostraban escenas alegres, el grupo preparándose en el hostal, el viaje en camioneta, el inicio del sendero, rostros sonrientes, paisajes impresionantes, la emoción de la aventura. A medida que avanzaba la secuencia, el clima en las fotografías cambiaba visiblemente. El cielo azul daba paso a nubes amenazantes. Los rostros mostraban cierta preocupación, pero también determinación por continuar. Las últimas fotografías resultaron particularmente impactantes. Tomadas desde un punto elevado del sendero, mostraban una vista panorámica del glaciar y en la distancia, lo que parecía ser el inicio de un desprendimiento de nieve en la ladera de la montaña. La última imagen, tomada aparentemente con prisa, mostraba a 5 personas corriendo hacia un afloramiento rocoso, mientras una nube de nieve y hielo comenzaba a descender por la ladera. La fotografía estaba ligeramente desenfocada, captando el movimiento frenético del momento.
El silencio en la sala era absoluto. Estas imágenes representaban los últimos momentos documentados de 6 personas que habían desaparecido sin dejar rastro durante 8 años. Basándonos en estas fotografías y en la ubicación donde se encontró la mochila, hemos trazado una nueva área de búsqueda, explicó Martina, desplegando un mapa sobre la mesa. El movimiento del glaciar durante estos años explicaría por qué no encontramos nada en las búsquedas originales. Para las familias, las fotografías eran mucho más que evidencia. Eran la confirmación de que sus seres queridos habían existido, habían vivido ese día, habían estado allí. Para algunos, era la primera vez que veían imágenes nuevas de ellos en 8 años. «Quiero ir a donde encontraron la mochila», solicitó Alejandro, su voz quebrada pero decidida. Nadie se opuso a su petición. Al día siguiente, un pequeño grupo compuesto por familiares, guardaparques y oficiales de policía se dirigió al sitio del hallazgo. El glaciar, imponente e indiferente, continuaba su lento retroceso, revelando gradualmente lo que había mantenido oculto durante casi una década. Mientras observaban el lugar, el padre de Roberto notó algo que había pasado desapercibido, incluso para los guardaparques: un pequeño trozo de tela roja asomando entre el hielo, aproximadamente a unos 20 metros de donde habían encontrado la mochila. «Mi hijo llevaba una chaqueta roja ese día», dijo, señalando hacia el punto. Los guardaparques se acercaron con cautela y confirmaron que efectivamente se trataba de un fragmento de tela sintética de alta resistencia, del tipo usado en equipamiento de montaña. «Necesitamos ampliar la búsqueda inmediatamente», ordenó Martina a su equipo, «y traer equipo especializado para examinar el hielo en esta zona». La noticia del hallazgo de la mochila, la recuperación de las fotografías y este nuevo indicio revitalizaron el caso. Las autoridades, que durante años habían mantenido la búsqueda con recursos mínimos, ahora asignaron un equipo especializado para explorar la zona con tecnología de punta, incluyendo radares de penetración terrestre capaces de detectar anomalías bajo el hielo. Para las familias, el dolor dormido durante años resurgía con renovada intensidad, pero también lo hacía algo que habían perdido hacía mucho: la esperanza de encontrar respuestas, de recuperar a sus seres queridos, de lograr finalmente un cierre. La cámara de Matías, rescatada del olvido glacial, se había convertido en la llave que podría finalmente revelar el misterio de los 6 desaparecidos de El Calafate. Agosto de 2019 trajo consigo un inusual período de temperaturas más altas en la Patagonia. Este fenómeno, atribuido por los científicos al cambio climático, aceleró el deshielo en varias zonas del Parque Nacional Los Glaciares. Para los equipos de búsqueda, esta anomalía climática representaba una oportunidad sin precedentes para explorar áreas anteriormente inaccesibles. «El glaciar está retrocediendo más rápido de lo normal», explicó el glaciólogo Fernando Ramírez durante una reunión con las familias y autoridades. «Esto nos permite acceder a zonas que han estado cubiertas de hielo durante los últimos 8 años. El área de búsqueda se había expandido considerablemente desde el hallazgo de la mochila y el fragmento de tela roja. Un equipo internacional de especialistas en rescate glaciar, incluyendo expertos de Chile, Francia y Canadá, se había sumado a los esfuerzos argentinos. Pierre Dubois, especialista francés en rescate alpino, dirigía ahora un equipo utilizando georradares, dispositivos capaces de penetrar el hielo y detectar anomalías bajo la superficie. «Estamos buscando patrones que podrían indicar la presencia de restos», explicaba con tacto a los familiares. «El hielo preserva, y a esta profundidad y temperatura es posible que encontremos evidencia significativa». Alejandro Suárez había decidido quedarse indefinidamente en El Calafate. Había solicitado una licencia en la universidad y alquilado un pequeño apartamento cerca del centro de operaciones. A sus 67 años, toda su vida se reducía ahora a esta búsqueda final. «Sé que no encontraremos a mi hijo con vida», confesó una noche a Patricia, mientras compartían una cena sencilla. «Pero necesito traerlo a casa, darle un lugar de descanso. Necesitamos ese cierre». Patricia asintió en silencio. Después de 8 años, el dolor se había transformado en algo distinto, una presencia constante pero soportable. «Catalina amaba tanto a Matías», murmuró. «Si están en algún lugar, están juntos». El 15 de agosto,
Durante la tercera semana de búsqueda intensiva, el georradar detectó una anomalía significativa a unos 200 metros del lugar donde se había encontrado la mochila. A una profundidad de aproximadamente 6 metros bajo la superficie actual del glaciar, los sensores habían captado formas que no correspondían con la estructura natural del hielo. «Tenemos algo», informó Pierre a través de la radio. «Ta posición G27, profundidad estimada 6 metros. Patrón consistente con objetos de origen humano». El protocolo para este tipo de hallazgos era claro y meticuloso. Primero, se realizó un mapeo completo de la anomalía utilizando equipos de alta precisión. Luego, un equipo especializado comenzó la delicada tarea de acceder al área sin comprometer la integridad de lo que pudiera encontrarse allí. «Es como una excavación arqueológica», explicaba Pierre a los familiares que observaban a distancia. «Cada capa de hielo es un momento en el tiempo. Estamos literalmente viajando 8 años al pasado». Utilizando chorros de agua caliente a presión controlada, los especialistas abrieron gradualmente un túnel vertical hacia la anomalía. A medida que se acercaban al objetivo, la tensión era palpable. Cámaras especiales introducidas en el túnel transmitían imágenes en tiempo real a un monitor en la superficie. Fue Martina Vázquez quien reconoció primero lo que estaban viendo. «Es una mochila», dijo, señalando la pantalla, azul con detalles negros. Uno de los padres de los hermanos españoles se acercó tembloroso al monitor. «Es la mochila de Elena», confirmó, su voz apenas audible. «Le regalamos esa mochila para este viaje». Durante las siguientes horas, el trabajo continuó con extrema precaución. A medida que el hielo cedía, más objetos comenzaron a aparecer. Un bastón de trekking doblado, fragmentos de ropa y, finalmente, lo que todos temían y esperaban encontrar, restos humanos. «Hemos localizado al menos 3 cuerpos», informó Pierre con solemnidad a las autoridades. «Están en notable estado de preservación debido a las condiciones extremas». La noticia, aunque esperada, golpeó duramente a las familias. La teoría predominante durante años había sido que los excursionistas habían sido arrastrados hacia zonas inaccesibles o hacia las profundidades del lago glaciar. La confirmación de que al menos algunos de ellos habían quedado atrapados en el hielo renovaba el dolor, pero también ofrecía la posibilidad de identificación y recuperación. Los siguientes días fueron un complejo operativo que combinaba aspectos de rescate, investigación forense y procesamiento del duelo. Expertos en identificación de víctimas de desastres arribaron desde Buenos Aires. Se estableció un laboratorio temporal en el hospital local. Los medios de comunicación, mantenidos a distancia respetuosa, informaban sobre los avances con una solemnidad inusual. Para el 20 de agosto, habían recuperado 5 cuerpos del hielo. La preservación era notable, un fenómeno conocido en glaciología como congelación natural. Las bajas temperaturas habían ralentizado significativamente el proceso de descomposición, permitiendo una identificación relativamente sencilla. Elena y Roberto Méndez, los hermanos españoles, habían sido encontrados juntos, como si él hubiera intentado protegerla hasta el último momento. Sophie Lemaire fue identificada gracias a un distintivo medallón que llevaba siempre consigo, regalo de su abuela. Daniel Cooper, el experimentado montañista canadiense, fue reconocido por un característico tatuaje en su antebrazo derecho, y Catalina, la novia de Matías, fue identificada por Patricia a través de un anillo que le había regalado para su cumpleaños. Matías Suárez seguía sin aparecer. La disposición de los cuerpos y los objetos sugiere que el grupo se separó durante la avalancha, explicó el investigador forense a las familias reunidas. Es posible que Matías fuera arrastrado en una dirección diferente. Para Alejandro, la recuperación de los otros 5 cuerpos representaba una esperanza renovada de encontrar a su hijo, pero también un nuevo temor. ¿Y si Matías nunca aparecía? Podría encontrar paz sabiendo que los demás habían sido recuperados, pero su hijo seguía perdido en el hielo eterno. El análisis forense preliminar indicaba que las 5 víctimas habían fallecido por una combinación de traumatismos e hipotermia. No habían sufrido largamente. El frío extremo había provocado una pérdida de conciencia relativamente rápida. Probablemente no sintieron el final, explicó con delicadeza el médico forense a las familias.
El frío extremo puede ser misericordioso en ese sentido. La búsqueda de Matías continuó con intensidad renovada. Alejandro pasaba días enteros en el glaciar, observando cada movimiento de los equipos de rescate, escrutando cada fragmento de hielo que se derretía revelando sus secretos. Fue durante una de estas vigilias, el 24 de agosto, cuando uno de los técnicos del georradar se acercó a él con expresión grave. «Señor Suárez, hemos detectado otra anomalía, a unos 300 metros de la principal, mucho más profunda, alrededor de 10 metros bajo la superficie actual. La ubicación coincidía con la trayectoria que habría seguido alguien arrastrado por el sector más potente de la avalancha. La profundidad sugería que había quedado sepultado bajo una capa mucho más gruesa de hielo y escombros. ¿Pueden llegar hasta allí?», preguntó Alejandro, intentando controlar el temblor en su voz. «Es técnicamente posible, pero extremadamente difícil», respondió el especialista. «A esa profundidad, el hielo es más denso y estable. Tomaría días, quizás semanas». «Tómense el tiempo que necesiten», respondió Alejandro. «He esperado 8 años. Puedo esperar unas semanas más». El nuevo punto de excavación presentaba desafíos significativos. El hielo, más antiguo y compacto, resistía los métodos convencionales. Fue necesario traer equipamiento adicional desde la base antártica argentina. El clima, aunque inusualmente benigno para la época, seguía siendo impredecible, interrumpiendo frecuentemente los trabajos. Para el 10 de septiembre, el túnel había alcanzado aproximadamente 7 metros de profundidad. Los sensores indicaban que estaban acercándose a la anomalía. Alejandro había establecido una rutina inquebrantable. Llegaba al amanecer, observaba los trabajos durante todo el día y regresaba al pueblo al anochecer, solo para repetir el ciclo al día siguiente. Esa tarde, mientras los técnicos se preparaban para terminar la jornada, debido a un frente de mal tiempo que se aproximaba, las cámaras detectaron un cambio en la estructura del hielo a unos metros por delante del punto de excavación. «Ajá, hay algo ahí», confirmó Pierre, ajustando los controles para obtener una imagen más clara. «Parece una estructura no natural, posiblemente creada durante el colapso de la avalancha». Las imágenes mostraban lo que parecía ser una pequeña cavidad en el hielo, como una burbuja de aire formada cuando los escombros y la nieve se asentaron. Y dentro de ese espacio, apenas visible en la penumbra helada, se distinguía una forma humana. «Dios mío», murmuró Alejandro, inclinándose sobre el monitor. «Es él, ¿verdad?». Pierre no respondió inmediatamente, concentrado en maniobrar la cámara para obtener un mejor ángulo. Cuando finalmente logró una imagen más clara, asintió gravemente. «Sí, señor Suárez, creo que hemos encontrado a su hijo». La recuperación del cuerpo de Matías Suárez, a diferencia de los otros 5 excursionistas, tomó casi una semana completa. La profundidad y la estructura única de la cavidad de hielo que lo contenía requirieron un enfoque extremadamente cauteloso para no comprometer la integridad del hallazgo. «Es extraordinario», comentó el glaciólogo Fernando Ramírez mientras observaban las imágenes en alta definición. «Parece que se formó una especie de bolsa de aire cuando la avalancha se asentó. Un fenómeno extremadamente raro. Lo que hacía este descubrimiento particularmente único no era solo la cavidad en sí, sino lo que contenía además del cuerpo de Matías, su mochila completa, aparentemente intacta, y su cámara profesional aún sujeta a su cuello mediante la correa». El 17 de septiembre de 2019, bajo un cielo patagónico inusualmente despejado, el cuerpo de Matías Suárez fue finalmente extraído del hielo que lo había mantenido cautivo durante 8 años y medio. Alejandro, quien había insistido en estar presente, observó el procedimiento con una mezcla de dolor y alivio que solo pueden comprender quienes han vivido en la incertidumbre durante tanto tiempo. «Gracias por encontrarlo», dijo simplemente a los equipos de rescate cuando el cuerpo de su hijo, envuelto con dignidad, fue trasladado hacia el helicóptero que lo llevaría a El Calafate. La autopsia preliminar reveló datos sorprendentes. A diferencia de sus compañeros, Matías no había muerto inmediatamente por el impacto de la avalancha. La cavidad de aire que se había formado a su alrededor le había proporcionado un breve período de supervivencia. Basándonos en la evidencia fisiológica, estimamos que sobrevivió aproximadamente entre 8 y 12 horas después del impacto inicial, explicó el médico forense. La causa final de muerte
Fue hipotermia severa. Esta revelación, devastadora en su implicación, planteaba nuevas preguntas. ¿Había estado consciente durante ese tiempo? ¿Había intentado buscar una salida? ¿Había sufrido? Pero junto con estas dolorosas interrogantes, llegó un descubrimiento que cambiaría radicalmente la narrativa de lo sucedido aquel fatídico día de marzo de 2011. Entre las pertenencias recuperadas con el cuerpo de Matías, se encontraba no solo la cámara que llevaba al cuello, sino también una segunda cámara, más pequeña y resistente, diseñada específicamente para condiciones extremas, que llevaba en su mochila. Y ambas contenían tarjetas de memoria que, milagrosamente, habían sobrevivido relativamente intactas gracias a las condiciones de congelación. «Tenemos más fotografías», informó el técnico encargado de la recuperación de datos a las autoridades y a Alejandro. «Muchas más. Y algo más. La cámara pequeña contiene videos». El 20 de septiembre, en una sala especialmente acondicionada en la comisaría de El Calafate, se reunieron Alejandro Suárez, Patricia, madre de Catalina, los representantes de las familias de los otros desaparecidos que habían podido regresar a Argentina tras este nuevo descubrimiento, las autoridades policiales, Martina Vázquez y el equipo forense. «Lo que vamos a mostrarles es extremadamente sensible», advirtió el jefe de policía. «Son los últimos momentos documentados por Matías. Si alguno prefiere no verlos, lo entenderemos perfectamente». Nadie abandonó la sala. Después de casi 9 años buscando respuestas, ninguno de los presentes estaba dispuesto a dar la espalda a la verdad, por dolorosa que fuera. Las primeras imágenes recuperadas de la cámara principal de Matías complementaban la secuencia que ya conocían. El grupo avanzando por el sendero, el clima cambiando, el momento en que detectan la avalancha iniciándose. Pero la cámara más pequeña, activada aparentemente cuando Matías ya estaba atrapado en la cavidad de hielo, contenía algo mucho más impactante: 7 videos cortos, grabados durante sus últimas horas. El primer video, de apenas 40 segundos, mostraba oscuridad casi total, iluminada tenuemente por la pequeña luz LED de la cámara. La voz de Matías, temblorosa pero clara, rompía el silencio. «Mi nombre es Matías Suárez. Estábamos en una excursión cerca del glaciar Perito Moreno. Hubo una avalancha. No sé dónde están los demás. Estoy atrapado bajo el hielo. Si alguien encuentra esto...». El video se cortaba abruptamente, probablemente para conservar batería. El segundo video, grabado aproximadamente 1 hora después según los metadatos, mostraba a Matías intentando evaluar su situación. Su respiración era más laboriosa, pero su mente seguía lúcida. «La cavidad donde estoy tiene aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho. Parece estable por ahora. Intenté cavar hacia arriba, pero el hielo es demasiado denso. Tengo algo de agua en mi cantimplora y unas barras energéticas. No siento las piernas. Creo que estoy herido, pero no puedo ver bien». Los videos siguientes documentaban su lucha contra el frío y la oscuridad. En el cuarto video, grabado aproximadamente 4 horas después de la avalancha, Matías había llegado a una terrible conclusión. «Nadie va a encontrarme a tiempo. El frío es demasiado intenso. Catalina, amor, si estás ahí fuera, espero que hayas logrado escapar. Papá, mamá, los amo. Siento no haber escuchado las advertencias sobre esta ruta». El quinto video contenía algo que nadie esperaba: información crucial sobre lo ocurrido realmente aquel día. Necesito aclarar algo, por si alguien encuentra esto algún día», comenzaba Matías, su voz notablemente más débil. «No fue un accidente natural. Vimos alguien, en la ladera, justo antes de que comenzara la avalancha. Daniel dijo que parecían explosivos. Jorge, nuestro guía, comenzó a gritar que corriéramos. Creo que alguien provocó esto intencionalmente». Un silencio absoluto reinaba en la sala mientras reproducían el sexto video, grabado cuando Matías llevaba aproximadamente 7 horas atrapado. Su estado había deteriorado visiblemente. El frío extremo estaba cobrando su precio. Si esto fue provocado, necesito que se sepa. Jorge discutió con alguien la noche anterior, en el hostal. Algo sobre permisos y rutas exclusivas. No entendí todo, pero parecía tenso. Por favor, investiguen.
El último video, grabado aparentemente poco antes de perder el conocimiento definitivamente, era desgarrador en su sencillez. Matías, consciente de su inminente final, había decidido dejar un mensaje final. La cámara grande tiene las fotos de hoy. Revisé las últimas. Hay algo ahí en el fondo, justo antes de la avalancha. Alguien en la cresta de la montaña. No sé si la cámara lo captó con suficiente claridad, pero está ahí. Por favor, miren esas fotos y díganle a Catalina que la amo, que siempre la amé, que lo siento. Cuando la pantalla se oscureció tras el último video, nadie habló durante varios minutos. El testimonio final de Matías había transformado lo que durante años se había considerado un trágico accidente natural en algo mucho más siniestro, un posible homicidio múltiple. Necesitamos revisar inmediatamente las últimas fotografías de la cámara principal, ordenó el jefe de policía, rompiendo finalmente el silencio. Los técnicos proyectaron las imágenes finales, ampliando específicamente el área de la cresta montañosa que Matías había mencionado. Y efectivamente, apenas visible pero inequívocamente presente, se distinguía una figura humana en lo alto de la ladera, junto a lo que parecía ser un pequeño dispositivo. ¿Pueden ampliar más esa zona?, solicitó uno de los investigadores. Con técnicas avanzadas de procesamiento de imagen, lograron mejorar la definición lo suficiente para confirmar que efectivamente se trataba de una persona manipulando lo que los expertos posteriormente identificarían como un dispositivo de detonación para explosivos de uso minero. Esto cambia completamente la naturaleza del caso, declaró solemnemente el fiscal, que había sido convocado de urgencia. Estamos ante un potencial homicidio múltiple premeditado. La investigación que se desencadenó a partir de este descubrimiento fue exhaustiva y meticulosa. Se revisaron todos los registros del hostal donde se habían hospedado los excursionistas. Se entrevistó nuevamente a Jorge Ramírez, el guía superviviente, quien inicialmente negó cualquier conocimiento sobre conflictos o amenazas relacionadas con la ruta. Sin embargo, confrontado con el testimonio grabado de Matías y la evidencia fotográfica, finalmente reveló la verdad. Esa ruta no era realmente una ruta alternativa desconocida, confesó Jorge durante un intenso interrogatorio. Era una ruta exclusiva que yo había desarrollado para un operador turístico premium que cobraba miles de dólares a fotógrafos profesionales por acceder a ángulos únicos del glaciar. Cuando comencé a llevar grupos más pequeños por mi cuenta, a precios más accesibles, recibí amenazas. ¿De quién?, presionó el investigador. De Guillermo Ordóñez, el dueño de Patagonia Exclusiva, la empresa de turismo de lujo. Me dijo que arruinaría mi negocio si seguía llevando turistas comunes por su ruta. Nunca imaginé que llegaría a algo así. Guillermo Ordóñez, un empresario respetado en el Calafate, propietario de varios emprendimientos turísticos de alta gama, fue detenido el 25 de septiembre de 2019. La investigación posterior reveló que había contratado a un exempleado de una empresa minera para colocar cargas explosivas estratégicamente en la ladera, con la intención de provocar un pequeño desprendimiento que asustara al grupo y desacreditara a Jorge como guía. Nunca quise matarlos, insistió Ordóñez durante el juicio que se celebró en mayo de 2020. Solo quería asustarlos, que corriera la voz de que esa ruta era peligrosa si no ibas con guías especializados. Con mis guías. Sin embargo, los expertos en explosivos y avalanchas determinaron que cualquier persona con conocimientos básicos habría sabido que la cantidad de explosivos utilizados, combinada con las condiciones de la nieve en ese día particular, inevitablemente provocaría una avalancha de gran magnitud. Guillermo Ordóñez fue condenado a 30 años de prisión por homicidio múltiple con dolo eventual. Su cómplice, quien había colocado y detonado los explosivos, recibió una condena similar. Jorge Ramírez, aunque no fue acusado formalmente de complicidad en las muertes, recibió una condena menor por negligencia profesional y falsificación de permisos turísticos. Para las familias, la revelación de que sus seres queridos no habían muerto en un simple accidente, sino como resultado de la codicia y la competencia despiadada, fue devastadora. Sin embargo, también trajo consigo un tipo diferente de cierre. El enemigo ya no era la naturaleza implacable, sino seres humanos concretos que habían sido llevados ante la justicia.
El funeral conjunto de los 6 excursionistas se realizó en octubre de 2019 en el Calafate, donde habían compartido sus últimos días de vida. Asistieron familiares de todos los países involucrados, así como cientos de habitantes locales y turistas que habían seguido el caso a lo largo de los años. Mi hijo amaba capturar la belleza del mundo a través de su cámara, dijo Alejandro durante la ceremonia. Nunca imaginó que sería su propia cámara la que capturaría la verdad sobre su muerte. Hay cierta poesía trágica en eso. Posteriormente, por iniciativa de las familias y con el apoyo de las autoridades locales, se estableció un protocolo de seguridad más estricto para las excursiones en la región, conocido informalmente como Protocolo 6, en memoria de los fallecidos. Se instaló también un pequeño memorial en el Parque Nacional, no en el lugar exacto de la tragedia, que permanecería para siempre inaccesible, sino en un mirador desde donde se podía contemplar el glaciar en toda su magnitud. La placa, sencilla pero elocuente, rezaba en 4 idiomas, en memoria de Matías, Catalina, Elena, Roberto, Sofía y Daniel, quienes vinieron a contemplar la belleza de este lugar y se convirtieron en parte de él para siempre. Su búsqueda de la verdad y la belleza continuará inspirándonos, y junto a estas palabras, una de las fotografías recuperadas de la cámara de Matías, el glaciar al amanecer, majestuoso y eterno, indiferente a las pequeñas tragedias humanas que se desarrollan a su sombra. Años después, las fotografías de Matías Suárez, incluyendo aquellas tomadas el día de la tragedia, excepto las que mostraban evidencia del crimen, que permanecieron como parte del expediente judicial, fueron exhibidas en una muestra itinerante que recorrió Buenos Aires, Barcelona, París y Toronto. Titulada simplemente Últimas Luces, la exposición se convirtió en un tributo no solo a las 6 vidas perdidas, sino también al poder de la verdad para emerger, incluso desde las profundidades del hielo eterno. La cámara de Matías, esa pequeña caja de metal y plástico que sobrevivió donde sus dueños no pudieron hacerlo, descansa ahora en una vitrina del Museo de la Patagonia en Bariloche. Un testigo silencioso que, tras 8 años de espera, finalmente pudo contar su historia y traer justicia para quienes ya no podían hablar por sí mismos. Y en el Calafate, cada 15 de marzo, aniversario de la tragedia, los guías locales realizan una pausa en sus excursiones para relatar a los turistas no solo la belleza y los peligros naturales del glaciar, sino también la historia de codicia y justicia que se desarrolló en sus inmediaciones. Un recordatorio de que a veces las amenazas más peligrosas no provienen de la naturaleza salvaje, sino del corazón humano.